¿Sabías que en China existen ciudades modernas completamente deshabitadas, o que millones de personas están clasificadas por un sistema de puntuación que afecta sus derechos? ¿Te has preguntado qué tanto de lo que sabemos de China es verdad? Hoy vamos a explorar los aspectos más sombríos y menos conocidos de uno de los países más enigmáticos del mundo. Quédate hasta el final para descubrir un secreto que podría cambiar tu percepción de China para siempre. Si eres nuevo en el canal y quieres saber más sobre temas profundos e interesantes, suscríbete y activa la campanita. No te pierdas el vídeo completo, porque te sorprenderá cada revelación. Comencemos. 1. La persecución de minorías étnicas, el caso de los uigurs. Uno de los aspectos más oscuros de China hoy en día es la brutal persecución contra las minorías étnicas, especialmente los uigurs. Esta etnia musulmana originaria de la región de Xinjiang ha sido blanco de una campaña de represión extremadamente severa por parte del Partido Comunista Chino. Desde 2014, el gobierno ha emprendido una serie de medidas draconianas contra los uigurs, acusándolos de ser terroristas o separatistas. Sin embargo, la realidad es mucho más alarmante. Se ha confirmado la existencia de más de 1,5 millones de uigurs detenidos en lo que el gobierno chino llama centros de reeducación. Estos campos no son más que centros de concentración donde los uigurs son forzados a abandonar su fe islámica, su lengua y su cultura, todo bajo la amenaza de tortura física y psicológica. Las personas detenidas no son procesadas judicialmente, sino que son arrestadas de forma arbitraria, basándose únicamente en su pertenencia a esta etnia o en su aparente deslealtad al Partido Comunista. Los testimonios de aquellos que han logrado escapar de los campos son desgarradores, describiendo un sistema de adoctrinamiento brutal en el que se les obliga a estudiar las enseñanzas del Partido Comunista, mientras son sometidos a humillaciones y abusos sistemáticos. Además de las escuelas de reeducación, las autoridades chinas también están implementando un sistema de vigilancia masiva en Xinjiang, utilizando tecnología de reconocimiento facial y datos biométricos para controlar a la población uigur. Aquellos que se atreven a desafiar las estrictas normas del gobierno enfrentan una represión sin igual. La comunidad internacional ha condenado estas violaciones de derechos humanos, pero el gobierno chino ha desestimado las críticas, insistiendo en que se trata de una lucha contra el extremismo religioso. Sin embargo, la realidad es que los uigurs están siendo sometidos a un proceso de asimilación forzada, intentando borrar su identidad cultural y religiosa. 2. El censurado Internet chino, una sociedad totalmente controlada. China ha construido un sistema de censura y vigilancia en línea tan extenso que no solo limita el acceso a información proveniente del exterior, sino que también controla lo que los ciudadanos chinos pueden pensar, decir y compartir en Internet. Desde 2003, el gobierno implementó el Gran Cortafuegos, una compleja red de censura que bloquea el acceso a cientos de miles de sitios web extranjeros, incluidos gigantes como Google, Facebook, Twitter, YouTube y Wikipedia. Esto es solo la punta del iceberg de un control mucho más profundo sobre la información que circula dentro de sus fronteras. La censura en Internet en China no es solo sobre qué páginas web se pueden visitar, sino también sobre el contenido que los ciudadanos pueden generar y compartir. El Partido Comunista utiliza herramientas avanzadas de monitoreo digital para rastrear las publicaciones de los usuarios en plataformas nacionales como WeChat y Weibo. Los algoritmos del gobierno son capaces de detectar cualquier comentario crítico hacia el Partido Comunista, la administración de Xi Jinping, o las políticas gubernamentales. Los usuarios que publican contenido sensible son rápidamente censurados, y muchos han sido arrestados por realizar comentarios que simplemente cuestionan la narrativa oficial. El control sobre las redes sociales es tan absoluto que en ocasiones se emplea el concepto de trolls del gobierno, es decir, usuarios contratados por el Partido Comunista para inundar las plataformas de discusión con mensajes a favor del gobierno y para intimidar a aquellos que se oponen. Además, los ciudadanos que realizan búsquedas sobre temas delicados, como la masacre de Tiananmen, el Dalai Lama o los derechos humanos en Xinjiang, ven cómo sus búsquedas son desviadas hacia artículos que promueven la propaganda estatal, distorsionando la realidad. Con la implementación de la Ley de Ciberseguridad en 2017, la vigilancia sobre los internautas chinos se ha intensificado aún más, obligando a las empresas tecnológicas a entregar datos personales y a someterse a regulaciones estrictas. 3. La política del hijo único y sus consecuencias. La política del hijo único, implementada en 1979 para controlar el crecimiento poblacional, fue un ejemplo drástico de control social. Bajo esta ley, las parejas chinas solo podían tener un hijo, aunque se aplicaron excepciones en áreas rurales o entre minorías étnicas.
Aunque la política fue oficialmente terminada en 2015, sus efectos devastadores todavía se sienten en la sociedad china. Uno de los resultados más trágicos de esta política fue el desequilibrio de género en la población. La preferencia cultural por los hijos varones, combinada con la tecnología de ultrasonido, llevó a miles de abortos selectivos y al abandono de niñas recién nacidas. Se calcula que hay 33 millones más de hombres que mujeres en China, lo que ha provocado un mercado de matrimonios forzados, trata de personas y otros problemas sociales. Además, la política del hijo único provocó una sobrecarga en las generaciones mayores, ya que una proporción significativa de los adultos jóvenes es responsable de cuidar a sus padres y abuelos, sin tener hermanos que puedan compartir la carga. La población envejece rápidamente, lo que está creando una crisis demográfica y económica en China. Menos jóvenes significa menos trabajadores, lo que podría ralentizar el crecimiento económico y aumentar la presión sobre el sistema de pensiones. El gobierno ha intentado revertir los efectos de la política promoviendo políticas de incentivo para que las familias tengan más hijos, pero muchos jóvenes, preocupados por los altos costos de vida y la falta de recursos, no están dispuestos a tener más de un hijo, lo que ha convertido el problema en un dilema generacional difícil de resolver. 4. Los campos de trabajo forzado, trabajo sin derechos. La práctica de los campos de trabajo forzado en China ha sido parte del sistema penal desde la Revolución Cultural y sigue siendo una parte integral de la represión política. Miles de prisioneros, incluidos activistas, opositores políticos y minorías, son enviados a campos de trabajo donde enfrentan condiciones de trabajo inhumanas. Estos campos no están destinados a la rehabilitación, sino a la explotación laboral en beneficio del gobierno y las grandes corporaciones chinas. Los prisioneros en estos campos no solo son sometidos a trabajos forzados en condiciones peligrosas, sino que a menudo son utilizados para producir productos que se exportan a mercados internacionales. Las condiciones en estos campos son deplorables, los prisioneros duermen en espacios abarrotados, reciben raciones mínimas de comida, y sufren abusos físicos y psicológicos. Aquellos que intentan escapar o desafiar a los guardias enfrentan castigos brutales, incluidos golpes, aislamiento, y en algunos casos, la ejecución. Las autoridades chinas niegan la existencia de estos campos, pero informes de organizaciones de derechos humanos y testimonios de exprisioneros han revelado la magnitud de la explotación. Este sistema se ha visto impulsado por el deseo de mantener una mano de obra barata para las fábricas que abastecen tanto a las necesidades internas como a los mercados globales. La falta de transparencia y supervisión en las fábricas chinas hace que sea casi imposible rastrear el origen de los productos fabricados en estos campos, lo que plantea una pregunta incómoda para las empresas que operan en China y para los consumidores internacionales que compran estos productos. 5. El sistema de crédito social, control total sobre la sociedad. Uno de los métodos más insidiosos de control social en China es el sistema de crédito social, una política implementada por el gobierno que asigna una puntuación a cada ciudadano basándose en su comportamiento, tanto en línea como fuera de ella. Este sistema de puntuación, que utiliza una combinación de vigilancia estatal, monitoreo digital y datos biométricos, se utiliza para recompensar a aquellos que siguen las normas sociales y castigar a aquellos que no. El crédito social mide no solo el cumplimiento de la ley, sino también la ideología y la lealtad al Partido Comunista. Si un ciudadano es considerado disidente o realiza publicaciones críticas en redes sociales, su puntuación puede caer drásticamente, lo que le podría prohibir realizar ciertas actividades, como viajar, acceder a préstamos o inscribirse en ciertas escuelas. Las consecuencias de una baja puntuación pueden ser devastadoras, ya que aquellos con puntajes bajos se ven limitados en su capacidad para mejorar su calidad de vida. Este sistema también crea una presión social constante sobre los ciudadanos para que se comporten de acuerdo con las expectativas del gobierno. Se promueve la delación, ya que los ciudadanos pueden ganar puntos por reportar actividades subversivas. Además, este sistema refuerza la conformidad y desincentiva cualquier forma de disidencia. Los detractores del sistema lo ven como un medio para erradicar la privacidad y crear una sociedad completamente controlada y vigilada. 6. El uso de la inteligencia artificial para la vigilancia masiva. La vigilancia masiva en China ha alcanzado niveles que parecen sacados de una distopía. El gobierno chino ha desplegado una vasta red de cámaras de vigilancia equipadas con tecnología de reconocimiento facial, capaces de identificar a cualquier persona que pase por ellas. Estas cámaras se encuentran en todos los rincones del país, en las calles, en los edificios públicos, en las estaciones de tren y hasta en los parques. El gobierno también ha implementado el uso de drones y otros dispositivos para monitorear los movimientos de la población.
Esta tecnología no solo permite rastrear la ubicación de las personas en tiempo real, sino también detectar comportamientos sospechosos. Los algoritmos de reconocimiento facial son extremadamente avanzados y permiten identificar a los ciudadanos incluso en grandes multitudes. Además, el gobierno ha comenzado a usar datos biométricos, como el ritmo cardíaco y el comportamiento en línea, para predecir posibles amenazas a la seguridad pública, lo que pone en duda la privacidad y los derechos humanos en el país. Este sistema de vigilancia masiva no solo está diseñado para prevenir delitos, sino también para controlar a la población en su vida diaria. Las personas que participan en actividades consideradas subversivas o que simplemente hacen preguntas incómodas pueden ser detectadas rápidamente por el sistema, lo que lleva a arrestos arbitrarios y represión. Los ciudadanos en China viven constantemente bajo el miedo de ser vigilados y castigados por cualquier forma de disidencia. 7. El mercado de órganos, la explotación de la vida humana. La práctica de la extracción ilegal de órganos en China es uno de los secretos más oscuros y perturbadores del país. Se estima que cada año, miles de prisioneros, en su mayoría pertenecientes a grupos minoritarios como los uigurs, tibetanos y seguidores de Falun Gong, son ejecutados para extraerles órganos para trasplantes. A pesar de que el gobierno chino afirma que los órganos provienen de donantes voluntarios, los informes sugieren lo contrario, la mayoría de los órganos extraídos provienen de prisioneros ejecutados. El sistema de trasplantes en China es extremadamente rápido y eficiente, lo que plantea sospechas sobre la procedencia de los órganos. Mientras que en otros países los tiempos de espera para un trasplante pueden durar años, en China, los pacientes reciben órganos en cuestión de semanas. Esta eficiencia se logra gracias a la explotación de prisioneros de conciencia, quienes son asesinados en nombre del progreso médico. El gobierno ha intentado negar estas acusaciones, pero varios testimonios, investigaciones y denuncias de derechos humanos han destapado este oscuro secreto. 8. Las restricciones a las libertades religiosas, un control implacable. En China, la libertad religiosa está estrictamente limitada por el gobierno. Cualquier religión que no esté bajo el control del Partido Comunista es vista como una amenaza para el régimen. Las comunidades religiosas como los cristianos, los musulmanes uigurs y los budistas tibetanos se enfrentan a una feroz persecución. Las iglesias cristianas en China deben registrarse con las autoridades, lo que implica que están bajo el control directo del gobierno, y las mezquitas en Xinjiang también están sometidas a regulaciones estrictas. Los líderes religiosos son arrestados con frecuencia, y aquellos que practican su fe en secreto enfrentan graves consecuencias. La persecución más extrema se ve en el Tíbet, donde el gobierno intenta erradicar la influencia del Dalai Lama y controlar la práctica del budismo tibetano. Los budistas tibetanos son presionados a abandonar sus creencias religiosas y adoptar las enseñanzas del Partido Comunista. 9. El problema de la explotación infantil, el trabajo forzoso de menores. La explotación infantil en China es un problema sistemático que ha perdurado a lo largo de los años, a pesar de las leyes que prohíben el trabajo infantil. En muchas regiones del país, especialmente en áreas rurales, los niños son forzados a trabajar en fábricas, minas y talleres donde las condiciones son extremadamente duras. Estos niños son en su mayoría provenientes de familias de bajos recursos, que, al no tener acceso a una educación de calidad ni alternativas laborales, ven a sus hijos como una fuente de ingresos. Los menores que trabajan en estas fábricas a menudo se enfrentan a jornadas laborales de hasta 12 horas al día, con salarios irrisorios, en condiciones insalubres y sin ningún tipo de protección laboral. En algunas industrias, como la textil, que abastecen a marcas internacionales, los niños son utilizados para hacer tareas repetitivas y peligrosas, sin ningún tipo de compensación justa. El trabajo infantil en China, aunque es ilegal, sigue siendo tolerado en gran medida, especialmente en zonas donde las autoridades locales no realizan inspecciones rigurosas. Este trabajo no solo viola los derechos humanos de los niños, sino que perpetúa un ciclo de pobreza y falta de educación, lo que los condena a un futuro sin oportunidades. El gobierno chino ha intentado abordar este problema en el papel, implementando leyes que prohíben el trabajo infantil y fomentando la educación, pero la realidad es que muchas de estas leyes no se aplican en las áreas más vulnerables del país. La explotación infantil se ha convertido en una parte integral del sistema económico de muchas industrias chinas, lo que hace que las autoridades pasen por alto estos abusos en aras de mantener la competitividad en el mercado global. En lugar de invertir en la protección de los niños, se prioriza la expansión económica a costa de sus derechos y bienestar. 10. El cambio climático, el costo de la creciente contaminación. China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo,
y aunque ha sido el motor económico que ha impulsado el crecimiento global en las últimas décadas, este éxito tiene un alto costo para el medio ambiente. Las ciudades chinas, especialmente Pekín y Shanghái, enfrentan niveles de contaminación tan elevados que la calidad del aire es peligrosa para la salud humana. Los estudios han demostrado que la contaminación atmosférica en China causa más de 1 millón de muertes prematuras cada año, debido a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. El uso extensivo de carbón en la industria y la generación de electricidad ha convertido a China en una de las principales fuentes de contaminación global. Aunque el gobierno ha invertido en energías renovables, como la solar y la eólica, la transición hacia fuentes de energía más limpias ha sido lenta y limitada. Las industrias chinas, que producen una gran parte de los bienes que consume el mundo, siguen siendo altamente dependientes del carbón, lo que agrava aún más el problema. Además, las leyes ambientales en China son a menudo inadecuadas y no se implementan de manera estricta, lo que permite que las fábricas emitan niveles peligrosos de contaminantes sin consecuencias. La contaminación no solo afecta a la salud de los ciudadanos chinos, sino que también tiene un impacto global, ya que China es responsable de una parte significativa de las emisiones de carbono que contribuyen al cambio climático. A pesar de las promesas del gobierno de reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire, las políticas ambientales a menudo chocan con los intereses económicos del país. El gobierno sigue priorizando el crecimiento económico sobre la sostenibilidad ambiental, lo que ha llevado a un estancamiento en los esfuerzos para abordar el cambio climático de manera efectiva. 11. La reeducación forzada de los disidentes, represión política y censura. En China, la represión política se ha institucionalizado de manera sistemática. Aquellos que desafían al gobierno o al Partido Comunista, ya sea a través de protestas, publicaciones en redes sociales o incluso simplemente por expresar opiniones contrarias al régimen, se enfrentan a un sistema judicial que carece de independencia y a un aparato represivo que actúa con total impunidad. Los disidentes políticos son enviados a campos de reeducación donde son sometidos a torturas físicas y psicológicas para forzarlos a renunciar a sus creencias y lealtades. Los campos de reeducación no solo son lugares de encarcelamiento, sino que también sirven como herramientas para la indoctrinación forzada. Los prisioneros son obligados a estudiar y memorizar las ideologías del Partido Comunista, y aquellos que se resisten a este proceso son sometidos a brutalidades. Además, el sistema judicial chino permite la detención arbitraria sin un juicio justo, y las sentencias se emiten sin pruebas claras de culpabilidad. Este sistema de represión ha sido utilizado para silenciar a activistas de derechos humanos, periodistas, abogados y cualquier persona que intente desafiar la narrativa oficial del Partido Comunista. Las consecuencias para los disidentes políticos no se limitan solo al encarcelamiento, sino que también incluyen el aislamiento social, la confiscación de propiedades y la destrucción de sus carreras profesionales. Los opositores al régimen son etiquetados como enemigos del Estado, y sus familias sufren el estigma de estar asociadas con ellos. En muchos casos, las autoridades chinas utilizan el miedo y la intimidación para asegurarse de que los ciudadanos se abstengan de participar en cualquier tipo de protesta o actividad política que pueda ser vista como subversiva. Esta represión política ha sido condenada a nivel internacional, pero el gobierno chino ha rechazado las críticas, argumentando que está defendiendo la estabilidad y el orden social. 12. La contaminación de los recursos hídricos, agua contaminada en todo el país. La contaminación del agua es otro de los problemas graves que enfrenta China. A pesar de ser un país con una de las economías más grandes del mundo, la falta de tratamiento adecuado de aguas residuales y la sobreexplotación de los recursos hídricos han llevado a una crisis ambiental en muchas regiones del país. Se estima que más de un tercio de los ríos y lagos de China están contaminados con sustancias tóxicas que son peligrosas para la salud humana. En áreas industriales como el delta del río Yangtze, la contaminación del agua es un problema particularmente grave, ya que las fábricas vierten residuos tóxicos directamente en los cuerpos de agua cercanos sin ningún tipo de tratamiento. La calidad del agua en muchas ciudades es tan mala que incluso los residentes se ven obligados a comprar agua embotellada para evitar enfermedades. Sin embargo, la contaminación no se limita solo a las áreas industriales, la agricultura intensiva y el uso excesivo de pesticidas también contribuyen al deterioro de los recursos hídricos. A pesar de las leyes que exigen la protección de los cuerpos de agua, las autoridades chinas no han logrado implementar regulaciones efectivas, y las sanciones a las empresas que contaminan son ineficaces. Las comunidades rurales, que dependen de los recursos hídricos para su subsistencia, son las más afectadas por esta crisis. En algunas regiones, las personas deben caminar largas distancias para obtener agua potable limpia,
lo que pone en evidencia la falta de infraestructura adecuada para garantizar el acceso a agua limpia. Y así concluimos nuestro análisis sobre algunos de los aspectos más oscuros y preocupantes de China, un país que, a pesar de su creciente influencia global, sigue enfrentando graves desafíos en términos de derechos humanos, libertades individuales y sostenibilidad. Lo que hemos explorado hoy es solo una pequeña parte de una realidad mucho más compleja. Si este vídeo te ha impactado o hecho reflexionar, recuerda que la información es una herramienta poderosa. Mantente siempre informado y cuestiona lo que se nos presenta desde todos los ángulos. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte futuros vídeos. Además, comparte este vídeo con tus amigos y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos puntos te sorprendió más? ¿Qué tema te gustaría que cubriéramos en el próximo vídeo? Gracias por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.